¿no? Detrás de ellos está como la camisa, hablando de los símbolos, esa camisa de las manitas blancas, que detrás de ellos está el movimiento Otpor y detrás de ellos está Aznar y detrás de ellos, a lo mejor ella misma no lo sabe. Posiblemente ella no sabe que un hombre como George Soros, por ejemplo, es uno de los principales financistas y si se lo nombramos, posiblemente ni siquiera sepa quién es George Soros. No sabe en manos de quién está y para quién trabaja del gran capital transnacional que obviamente tiene objetivos claros, ¿no? Y el tema de las banderas de Venezuela y todo eso, bueno, pero la derecha muchas veces hace eso, muchas veces la derecha toma íconos y es bueno traerlo de lo que habíamos comentado la otra vez. O sea, aquí en la Cuarta República los símbolos patrios no se utilizaban en eventos políticos. Aquí las romerías blancas de Acción Democrática era todo el mundo vestido de blanco y los eventos de Copey eran todo el mundo vestido de verde, o sea, y nadie se ponía el tricolor nacional. Era ridículo inclusive. Entonces ponías una cuestión de Venezuela, una bandera de Venezuela o algo y te chalequeaban en la calle. Yo estoy hablando en pleno año 95, 96, claro. Tú te ponías una cosa de Venezuela. Aquí quien reivindicó los símbolos patrios desde el punto de vista político fue el comandante Chávez en la campaña del 98, en la campaña de esos años 97, que hace enorgullecer al pueblo venezolano, o mejor dicho, hace despertar ese orgullo del pueblo venezolano y la gente pues recupera de esos símbolos que por toda una campaña transnacional de telecomunicaciones te habían querido siempre como amilanar la identidad del pueblo venezolano, ¿no? Hacernos sentir como inferiores a otros países y eso tenía parte que ver. Entonces ahora viene Chávez, rescata la bandera, la rescata el proceso revolucionario y entonces ahora sí tomas la bandera de Venezuela como un símbolo, pero es que la derecha siempre ha hecho eso, incluso con las luchas de los trabajadores, las luchas de los sectores de las clases sociales más desposeídas, o sea, términos como social tal cosa, se lo ponen Partido Popular, por ejemplo, es un partido de derecha, y es un partido que no defiende los intereses ni del pueblo ni de los trabajadores, esos son artilugios de la derecha que históricamente los hay. Sí, bueno, capitalismo popular y... Lo que pasa es que ellos siempre han sido, lamentablemente, por eso es importante también darle espacio y tratar de analizarlos, porque ellos han sido la carne de cañón de la derecha. Yo por eso te digo que detrás de ellos está el movimiento OT, porque es un movimiento que se organizó en Europa del Este para querer derrocar a, bueno, gobiernos legítimamente constituidos, y detrás de ellos está la más rancia oligarquía y más peligrosa derecha internacional, como lo que te digo, como Aznar, que él participó en el golpe de Estado en Venezuela en el 2002, está Berlusconi. Pero más allá de eso, esta muchacha está haciendo una denuncia sumamente irresponsable y sumamente sin sustento, porque hay tanta libertad de expresión en Venezuela que cualquiera se permite hacer este tipo de denuncia. En Venezuela no existe el primer desaparecido político, en Venezuela no hay un solo ni estudiante, ni anciano, ni un solo torturado, ni un solo preso político. Entonces es sumamente irresponsable que esta muchacha diga que a este muchacho no sabe a dónde va a aparecer. Bueno, yo invito a las grandes cadenas, a las grandes transnacionales de la comunicación, nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos, que le hagamos un seguimiento a esos muchachos y te aseguro que esta noche duermen en su casa. Entonces, esta es la denuncia irresponsable de esta muchacha que va a replicar CNN y que va a replicar todo el grupo de diarios de América, ¿me entiendes? Porque actúan de una manera sincronizada. Y es falso, este muchacho yo te aseguro que se le garantiza sus derechos, duerme en su casa, come bien, mañana va a la universidad, va a hacer otra guarimba pasado mañana, ¿sabes? Entonces... Tanto Ronald como tú, Karen, yo también he tenido la oportunidad de dar cobertura a actividades de sectores de oposición. Y yo creo que es importante también, para quien a lo mejor no lo ha vivido, yo no sé si ese fue el caso del día de hoy, porque yo no estuve allí y no he visto mayores detalles, pero recurrentemente, y he ido a varias, ustedes también han ido a varias, usted ve cómo, frente a la autoridad, ellos se pretenden, digamos, la potestad de insultar y le dicen a los funcionarios de la Guardia Nacional arrastrados, le dicen, anda para que Chávez te pague tal y tal cosa. Hay una cantidad de insultos, hay una conducta que no se refleja a través de medios de comunicación privada. Evidentemente Globovisión jamás los va a mostrar a ellos. Muestra la consecuencia, claro, la cantidad de insultos que dan en contra. Obviamente eso no justificaría una agresión física. Lo que hay que poner también son distintos elementos que muestren qué es lo que las cosas que suceden en actividades como esta, como decía Ronald, y ahí lo pudimos ver en el video. Eso no es fácil de ocultar. Grupos de 20, 30 muchachos que en vez de estar realmente estudiando, están haciendo cosas como esta. Porque yo digo, ¿no? Si yo fuese estudiante, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, a lo mejor yo estaría ahorita en la Universidad Central de Venezuela protestando, pero para que arreglen el comedor. Protestándole contra las autoridades de la universidad.
no haciendo este tipo de cosas. Pero son cosas que se dan allí también. Bueno, por eso te digo, ellos son la carne de cañón porque en Venezuela indudablemente hay una lucha de clases. No, ellos quieren decir que el presidente Chávez dividió, no, hay una evidente lucha de clases y que bueno, que ahora ellos le ponen el nombre de chavismo, bueno, está bien, como quieran, ¿no? La cosa es que el problema de ellos no es con Cuba. El problema de ellos no es con Chávez, el problema de ellos es con nosotros, el problema de ellos es con los muchachos nuestros, ¿me entiendes? Con ese país que se está levantando y que está construyendo esa nueva organización política territorial, que ya es indetenible. Entonces lo que pasa es que ellos no tienen ni siquiera claro contra qué luchan, es el típico niño rico, malcriado, que agarra su carro, que hace poco murió Rafael Vidal y yo puse un Twitter de eso, que lamentable que hayamos perdido a un deportista, ¿me entiendes? Por culpa de un niño que iba en su Homer a 100 y pico, bueno, no voy a entrar en detalles de ese caso, pero es la soberbia típica de la oligarquía venezolana que se cree superior a ese soldado, a ese guardia que es pueblo, que indudablemente no es como dicen ellos, ellos no defienden los intereses de Cuba. No, claro que defienden los intereses del pueblo, porque ahora no están cuidando la hacienda de los terratenientes de los Zuluaga, están cuidando los intereses de los campesinos para que tomen esos terrenos ociosos de los Zuluaga y garantizar que no los maten como antes, como perros. Entonces, bueno, lamentablemente ellos son unas víctimas. No, o sea, ellos no son la cabeza de ellos no son los dueños del circo, claro, ellos son las marionetas ellos no ahí. Han planificado de manera real este tipo de acciones, pero además yo creo que hay otro punto que es importante confrontar aquí, ¿no? Que es el tema de la supuesta supeditación del gobierno de Venezuela al gobierno de Cuba. Y esto es importante que hagamos una pausa aquí porque es una matriz que le vienen dando desde hace rato el señor Rafael Poleo y otra serie de personajes de la derecha, le vienen dando que en Venezuela se gobierna de Cuba, que estamos supeditados a Cuba, y más increíbles que son, María Corina Machado son las mismas personas que dieran su vida por ver a Venezuela otra vez bajo la influencia del gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que es importante aquí, pues, como algunos, sí, como María Corina, como algunos, no sé, pareciera que se la dan de analfabeta político. Yo creo que es importante recordar algunos conceptos básicos de geopolítica, y ese es el problema, que a veces uno tiene que estar hablando como si realmente una ABC, porque hay gente como que no sabe, o sea, comparar a Cuba, o sea, hacer un paralelismo, que es lo que hacen, un paralelismo de Cuba con Estados Unidos, como si se tratara de dos potencias más o menos similares, eso es un acto de ignorancia, o sea, el que lo dice, o es un ignorante o está mintiendo. Y tú no me vas a decir que Rafael Poleo es un ignorante. O sea, evidentemente personas que están generando esa matriz lo hacen con toda la conciencia de que mienten. O sea, cuando nosotros hablamos del gobierno de Estados Unidos, hablamos de la mayor superpotencia de la historia, con la mayor capacidad de recursos tecnológicos, científicos, militares, económicos. Cuba es un país de condiciones más o menos similares a las de cualquier país latinoamericano y de América Central. Cuba no tiene tropas en los 5 continentes en este momento como sí los tiene Estados Unidos. Cuba no ha lanzado bombas atómicas, es decir, Cuba no se puede comparar con Estados Unidos en términos de ser una potencia, en todo caso. O sea, y esto es importante, por eso decía, conceptos básicos de geopolítica. Para que un país le imponga a otro, digamos, imponga su estrategia geopolítica a otro país, ese país tiene que tener una cantidad de recursos económicos, militares, tecnológicos superiores a los de otro país. Cuba no tiene ellos saben que superiores. Es mentira. Claro, pero de repente esta chamita no. De repente la joven estudiante que está ahí, de repente ella se cree realmente una joven idealista que está luchando por lo que le dicen y cree que Cuba, y bueno, y no se ha puesto a pensar todas estas cosas que estamos hablando ahora, aquí. Lo que sí podríamos decir es que Cuba realmente, si lo valoramos de otro aspecto, sí es muy superior a Estados Unidos. Totalmente. Sí es muy superior porque no tiene tropas agrediendo naciones en otras partes del mundo, sino que tiene miles y miles de luchadores sociales, bien sean médicos, entrenadores deportivos, que están brindando vida, que están ayudando al desarrollo en la medida de sus posibilidades, porque el que se pone de algún modo a leer y a estudiar la filosofía de gobierno de los cubanos es realmente maravilloso. Los cubanos, por ejemplo, dicen, bueno, no damos lo que nos sobra, compartimos lo que tenemos. En Venezuela hay miles y miles de médicos que no son una sobra de Cuba, son de lo mejor que tiene Cuba compartido con Venezuela. Bueno, tú lo viste cuando estuvimos en Haití, correcto, ¿no? ¿Qué papel jugó ahí Estados Unidos y qué papel jugó Venezuela y Cuba? Armas, ¿no? Y frente a medicamentos. Totalmente. Médicos frente a militares. Claro. Esas son las cosas que se ven en el mundo. Vamos a hacer una pausa en este programa, Mesa Informativa. Son las 5:40 de la tarde. Al regreso más de este debate del día de hoy. Ustedes también pueden participar a través de nuestro contacto telefónico, el 0212-207-2191. Ya venimos.
Hay quienes piensan que dar información es sinónimo de amarillismo, desestabilización y de todo aquello que pueda generar zozobra. Seguramente tú no eres uno de ellos. Por eso te invito a que juntos demostremos desde la trinchera del Gallito que sí se puede hacer periodismo serio. Los espero a todos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Cantar de Gallos. ¿Por dónde más? En Venezolana, de televisión. Patria grande, cubierta de gloria, de heroísmos y de cabal historia, ejemplo en el mundo de entera voluntad, de amor por su bandera, de dicha y libertad. Estamos con el comandante porque ha sido el padre que nos ha enseñado cómo defender la dignidad de un pueblo, la solidaridad del pueblo venezolano. Es el líder, que es el padre de todos los venezolanos sin condición. Hoy por fin, después de tanta lucha, tenemos patria, que nadie se equivoque. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestros hijos. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. El pueblo venezolano sabe y está entendiendo, va asumiendo el compromiso histórico que tiene no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Quita su milicia, quitamos los soldados, dando frente por usted y por la patria. Y nosotros quitamos rodilla en tierra con el comandante. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Venezuela es otra y creamos patria gracias a usted, presidente. La patria vive no solamente ya en el discurso, sino en el existir del venezolano y de la venezolana cotidianamente. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un Telecom de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado, haciendo de la inclusión una realidad. Telecom de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario, en marcha. Aquí te estoy esperando, mi amor querido del alma, mi amor querido del alma, como espera en el pozo la arena, que caiga en el fondo el agua mansa, te espero. Seguimos aquí en Mesa Informativa con Luis Marcano, Karen Méndez y este servidor Ronald Muñoz. Seguimos hablando de lo que es, bueno, una nueva presencia de sectores de la derecha venezolana en la Embajada de Cuba, ¿no? Y de cómo están haciendo todo el juego mediático a través de las grandes corporaciones transnacionales de las telecomunicaciones, presentando todo esto como un tema de agresión, que además, yo te digo sinceramente, ¿quién ve eso a estas alturas, ese video que vimos nosotros ahí, y se puede alarmar por eso ya cuando lo han hecho algo tan común? Eso de que salga alguien, jóvenes, estudiantes, denunciando agresiones, que yo me imagino que nadie le prestará mucha atención. Yo me pregunto qué pensarán los padres. O sea, si yo fuese el padre de alguno de estos muchachos, yo me pregunto, oye, tiene que haber también tiene que haber reflexión en esto, tiene que haber interés, no, más allá de las pasiones políticas, más allá de que usted apoye o no apoye la revolución bolivariana, la figura del presidente Hugo Chávez, uno analiza, uno no se siente y dice, ya va. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, mi hijo sometido a este tipo de cosas? Además, en el entendido de que uno sabe, como lo hemos venido diciendo, que simplemente son elementos detrás de los cuales se escuda el poder económico y político de sectores de la oposición venezolana. Entonces, yo creo que también hay cierta validez para el tema de la reflexión de los padres, de los amigos, ¿no? Hay un elemento humano allí también, sobre el cual hay que considerar, ¿no?
No sé, especularía quizás, pero lo que te digo, ellos a lo mejor se sienten bien porque es una lucha de clase, Luis, ¿no? Ellos cuando van a la universidad... Luis, el padre de alguno de estos muchachos, por ejemplo. Claro, seguramente el padre de este muchacho lo ha llevado a ese nivel de confusión que él no entiende por qué está luchando, pero él tiene que salir a la calle, ¿no? Nosotros lo vimos en el 2007 cuando los padres le decían a los chamos, pero les toca luchar a ustedes contra este régimen comunista. Y sí, recordé un profesor en la universidad. Entonces, bueno, nosotros lo vivimos. Sí, yo vengo de una universidad privada y el adoctrinamiento hacia la derecha era muy fuerte, y cuando uno se rebelaba a la Universidad de Santa María, y cuando uno se rebelaba era una confrontación fuerte con incluso las profesoras, sin rebelarte, ¿no? El simple hecho de no sumarte, claro, el simple hecho de que tú llegaras a esa universidad y no fueras a marchar con ellos, ya te estigmatizaban, claro, y te excluían de cualquier cosa que tú quisieras plantear en lo que quisiera plantear un estudiante, como por lo menos en la Santa María, que yo digo, ¿cómo van a protestar por eso si la Universidad de Santa María no tiene biblioteca? Es una cosa escandalosa. ¿Cómo van a reclamar por eso? Tiene una feria de comida. Tiene una feria de comida rápida y tiene un comedor que le llaman el comedor de los pobres, que es el donde come la gente que tiene menos recursos, y a ellos le da como una cosa de estatus, que la gente pobre come en el comedor de los pobres y nosotros comemos ahí, o que los aulas de los salones estén vacíos porque la mayoría de la gente paga la universidad y se queda en la feria de comida rápida porque es una cosa de estatus, de hacer relaciones públicas. Entonces hay como han desvirtuado lo que es ser un joven, lo que es ser una persona que tiene muchas cosas que aportar en ese momento en la edad, ¿no? Además que también es una cosa de clase que excluye solamente a los que estudian, porque a lo mejor muchos otros chamos no estudian. Bueno, ahorita sí está garantizada la educación a casi todos los venezolanos, a todos los venezolanos, ¿no? Yo no pude estudiar en la Universidad Central porque en el momento que yo estudié no existía la Universidad Bolivariana, y de 30 cupos, 15 era para los profesores, nos postulamos 3.000. No quedé, obviamente. Hoy se puede decir que el que no estudia en una universidad, claro, siendo bachiller, es porque no quiere. Es porque no quiere. Entonces ellos incluyen como la lucha juvenil solamente a los estudiantes. Y los demás jóvenes... Tenemos por allí unos contactos telefónicos que vamos a hacer. Yo no sé si nuestro productor nos tiene a tiro también las imágenes de Capriles en la Embajada de Cuba. Yo creo que es válido recordarlas. Vamos a mostrarlas porque estos jóvenes que fueron a la Embajada de Cuba a lo mejor pretendían seguir el ejemplo que les da uno de sus dirigentes. Ahí las vamos a observar. Fíjense ustedes. Ahí están personajes de la oposición venezolana. Estamos hablando del 12 de abril del año 2002. Pleno golpe de Estado ejecutado por la derecha, presidente de la República Hugo Chávez detenido en ese momento, secuestrado por los golpistas, y ahí está la conducta de los que en ese momento dirigían a los sectores de oposición, algunos de sus simpatizantes, bueno, rompiendo vehículos, agrediendo una embajada, y unos minutos más tarde llegó Capriles Radonsky, para entonces el alcalde del municipio de Baruta. Él no llegó a poner orden, como le corresponde a un funcionario con su cargo para entonces, sino que llegó a sumarse a los actos vandálicos que allí podemos observar. Ahorita seguramente vamos a ver a Capriles y su famosa escalera. ¿Qué te recuerda eso? Como siempre, no asumió la responsabilidad por nada de lo que sucedió. Que esa es otra cosa que también nos distingue a este pueblo noble y sensato, y por eso Chávez ha marcado la historia, porque ha sido el único hombre que ha asumido una responsabilidad aquí en este país. Pero ahí también estaban jóvenes que también a lo mejor muchos fueron, manipulados, pero ahí estaba la mafia cubana, los que llaman los gusanos cubanos mayameros, que son cubanos, le dicen gusanos porque no se han cansado de arrastrarse, ¿no? Por eso les dicen los gusanos cubanos. Y ahí estaban ellos, una mafia muy poderosa que recibe muchos recursos de Estados Unidos, ¿no? Que lamentablemente yo no sé si la oposición venezolana va a caer en eso, porque los gusanos mayameros, los cubanos mayameros, tienen como una confrontación con Estados Unidos porque tienen 50 años manteniendo esos gusanos y no han logrado nada. Claro. Fidel está ahí, chéverísimo, la revolución cubana está... Y los venezolanos parece que van por el mismo camino, decepcionando a sus amos de Estados Unidos. Más allá de lo que implica políticamente dentro de nuestro país, hay ciertos elementos que aquí se están tocando con actividades y con acciones como esta, y es el tema que lo mencionábamos al principio de, se está hablando de una embajada de otro país, claro, de un territorio extranjero, podríamos decirlo así, dentro del territorio venezolano. Hay ciertas normas diplomáticas. Vamos a pedir la opinión de un especialista en estos temas para nutrir esta conversación. Vamos a enlazar vía telefónica con Bazán Tajaldine, él es internacionalista. Bazán nos va a dar su opinión sobre el tema, ya lo tenemos. Muy buenas tardes. Aló. Bazán. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está todo?
¿Cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia también. Excelente. Bueno, Bazán, quisiéramos tu opinión acerca de lo que ha sido una acción recurrente de sectores de oposición, el tema de agredir a Cuba y acudir a su embajada como se acudió el día de hoy un grupo de jóvenes. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Ellos deberían de entender que están violando las normas jurídicas internacionales, las convenciones que el Estado, que Venezuela, que la República ha firmado con los demás, con el resto de los países, las convenciones internacionales. Ellos están violando esta norma y por ende el Estado tiene que actuar con la conciencia necesaria para poner coto a estos actos que no podrían definirse de otra forma sino como vandálicos en contra de la soberanía, porque recordemos que ese es territorio soberano de otro Estado, en este caso el Estado cubano, dentro del país. Es decir, las embajadas, las misiones diplomáticas representan territorio soberano de aquel Estado en cada uno de los países. Es así. Los acuerdos que se han llegado a nivel internacional, acuerdos muy viejos, por cierto, en ese ámbito. Igualmente, la embajada estadounidense, a la que ellos tanto defienden, o la embajada de Canadá, la embajada de México, son territorios que deben ser protegidos, inclusive por el Estado venezolano, en ese sentido de que no pueden ser violados, no puede permitirse, por ejemplo, una manifestación a esos territorios y violar esos acuerdos internacionales que el Estado tiene que hacer cumplir. Y vaya que el Estado ha sido muy respetuoso de eso, aunque recurrentemente, por ejemplo, Estados Unidos ha intentado de mil formas violar la soberanía del Estado, ha financiado con recursos económicos, con dólares, a través de la USAID, de la NET, a estos mismos grupos de oposición, verdaderos canallas aliados de intereses forales, que sabemos ya pretenden llevar a Venezuela al caos y pretenden también, en el supuesto negado de instalarse en el poder, comenzar el verdadero paquetazo, eso que ellos están denunciando ahora que Venezuela está aplicando. No, el verdadero paquetazo lo esconden ellos, y ellos quisiesen, en ese supuesto negado de instalarse en el poder, llevar adelante eso. Lo cierto es que estos burguesitos están violando estos acuerdos internacionales y el Estado tiene que hacerse responsable y actuar con la mayor contundencia del caso. Yo recuerdo que estuve presente cuando lo intentaron hacer después del golpe de Estado, cuando este canalla, Gabriel Radonsky, asaltó la embajada y vimos todos esas imágenes grotescas que pudo recorrer el mundo también, de este señor solicitando buscar allí a quien se escondía. Ellos decían que allí se escondía Diosdado Cabello, cuestión que era falsa. Pero bueno, estuve yo también presente meses después, cuando ellos intentaron volver a tomar la embajada. Había un grupo mucho mayor de personas, tiraron bombas lacrimógenas dentro de la misión diplomática cubana y bueno, lo cierto es que nos opusimos varios compañeros y en ese momento a todos los pidieron que pudieran tomar la embajada. Lo cierto es que era hora que el Estado venezolano pusiera cote a esta situación y naturalmente, como actuó en la contundencia del caso, estos muchachos tienen que hacerse responsables por sus propios actos. Lo cierto es que están siendo conducidos como enajenados, que están conducidos por esa falsa propaganda que ya hemos venido escuchando nosotros por mucho tiempo, de que Cuba es la que está guiando el destino político de Venezuela, Cuba es la que está orquestando las políticas que hoy se están llevando adelante en Venezuela. Sabemos que es una propaganda en el ridículo, que no tiene mayor explicación, pero que raya en el ridículo. Cierto es que aquí existe un Estado, que existe una Constitución, que existe un gobierno legítimamente constituido. El comandante es el presidente Chávez, que está afrontando exitosamente la enfermedad, pero que existe también una vicepresidencia y el resto de las instituciones del Estado amparado en la Constitución para llevar adelante esto. Esto inclusive lo conocen estos niñitos de la burguesía, lo saben muy bien, no son tan estúpidos, aunque otros sí lo son, pero sabemos ya que forma parte de una agenda, de un formato de intervención que les ha venido fallando, porque ellos vienen con el mismo cuento desde hace rato. Y vaya que la verdad se impone. A la final, la mayor parte, grueso de la población está muy consciente de esto,
y que se les han ido cayendo sus tesis, su propaganda se les ha ido cayendo y no han pasado del fracaso en fracaso. Es lo que están viviendo ahora, es una acción desesperada, 6 personas queriendo encadenarse frente a la embajada, violando una disposición, un territorio que se supone, se sabe que es un territorio internacional, que el Estado tiene que actuar en este caso para llevar adelante, es decir, para evitar que esto pase se pase de las manos y lleguen a otra situación que no sería bueno. Bien, vamos a agradecerle a Bassam Tajaldine, internacionalista, nos ha dado su opinión acerca de lo que sucedió el día de hoy. Es importante lo que él decía, el tema de la violación de normas internacionales, ¿no? Territorio extranjero como es la sede de la Embajada de Cuba en nuestro país. A mí me parece también importante contextualizar quiénes son los que han hecho los asaltos a embajadas. Y creo que el único asalto a una embajada antes de lo que hizo Capriles Radonski con todos estos gusanos cubanos aquí en Venezuela fue en Uruguay, en plena dictadura militar en Uruguay, que una maestra uruguaya saltó, la venían persiguiendo y saltó y se metió en la embajada de Venezuela. Y los militares, esos uruguayos, se metieron dentro de nuestra embajada de Venezuela y se llevaron a esa maestra, ahorita no recuerdo el nombre, y la desaparecieron. Y eso incluso produjo que era el gobierno de Carlos Andrés Pérez acá. Imagínate la aberración que era asaltar una embajada, que el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo que romper relaciones con este gobierno militar en Uruguay, de guardar las apariencias. Después también, bueno, después fue aquí en el 2002, después hubo un intento de asalto de nuestra embajada, viste que Venezuela siempre ha estado como involucrada en eso, en Honduras. Cuando los golpistas hondureños tomaron el poder, lo primero que quisieron hacer fue meterse dentro de la Embajada de Venezuela y de verdad, y en ese momento teníamos a Laguna, que jugó un papel importantísimo en defender la soberanía de Venezuela de ese gobierno usurpador y de facto, que eso sí es un gobierno usurpador. Nuestra embajada en Libia no fue agredida recién. Y nuestra embajada en Libia, por cierto, el papá de Bassam era nuestro embajador. Sí, ¿no? Claro, sí, exacto. Correcto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, al regreso vamos a seguir analizando este tema, plato fuerte del día de hoy sobre la mesa informativa. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. FAL, Frente Audiovisual de Liberación, te invita al Cine de Febrero Rebelde. En todas las salas de la Cinemateca Nacional y el CELAR. Del 8 al 16 de febrero, somos combatientes de la imagen y el sonido. Disfruta gratis nuestro cine y revolución. Programación www.cinemateca.gov.be. ¿Te gusta cargar extra, ¿Te das cuenta que por causa del sobrepeso que llevas vas rompiendo el pavimento? Y además con la sobrecarga a esa velocidad podrías perder el control y causar un accidente fatal. ¿Por qué te asustas? Ah, sí, es solo un punto de control con una báscula. Y los que llevan sobrepeso son sancionados. Ayúdanos a salvar vidas. Patria grande, cubierta de gloria, de heroísmos y de cabal historia, ejemplo en el mundo de entera voluntad, de amor por su bandera, de dicha y libertad. Estamos con el comandante porque ha sido el padre que nos ha enseñado cómo defender la dignidad de un pueblo, la solidaridad del pueblo venezolano. Es el líder, que es el padre de todos los venezolanos sin condición. Hoy por fin, después de tanta lucha, tenemos patria, que nadie se equivoque. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. El pueblo venezolano sabe y está entendiendo, va asumiendo el compromiso histórico que tiene no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Quita su milicia, quitamos los soldados, dando frente por usted y por la patria. Y nosotros quitamos rodilla en tierra con el comandante. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Venezuela es otra y creamos patria gracias a usted, presidente. La patria vive no solamente ya en el discurso, sino en el existir del venezolano y de la venezolana cotidianamente. Patria, tuya es mi vida,
tuya es mi alma, tuyo es mi amor. El canal de todos los venezolanos. Un grupo de jóvenes fueron hoy a la Embajada de Cuba a decir que esa nación practica la injerencia sobre nuestro país, que se está gobernando Venezuela desde Cuba. Vamos a dedicar unos últimos minutos de este programa a ese tema. Karen Méndez, Ronald Muñoz y este servidor Luis Marcano. Fíjate, quisiera hacer un comentario, ¿no? Cuando uno ve la actitud de este grupo de jóvenes que fueron a la Embajada de Cuba y ahí dijeron de todo, y ustedes tienen injerencia, y comunistas, y dictadura, y uno, yo haciendo un juego de imaginación, me supongo, algunos de estos muchachos, por ejemplo, pidiendo visa en la Embajada de Estados Unidos, donde los tratan, le dicen, camine por aquí, camine por allá, y derechito, cállese la boca, tal, que no sé qué. Entonces uno hace como acto de reflexión y dice, oye, ciertamente hay una lucha aquí de visiones de mundo. Hay quienes respaldan una visión de mundo pro-imperialista, que se supeditan a cualquier forma de acción en el mundo del gobierno de los Estados Unidos, y quienes se oponen, y esos mismos grupos se oponen, pero radicalmente, a las conquistas sociales, a una visión de mundo distinta, solidaria, de justicia, de igualdad, que ha sido la bandera de la Revolución Cubana históricamente. Hay realmente una confrontación de visiones profunda en este momento, y que en Venezuela juega o tiene uno de esos escenarios de batalla. No, evidentemente que hay una confrontación que implica el choque de dos como visiones del mundo. Yo creo que tiene que ver con elementos que planteaba Karen en el tema de la lucha de clases, que a muchos no les gusta que uno comience a hablar en esos términos, pero que es verdad, ¿no? Y o sea, el término de la lucha desde el punto de vista sociopolítico, es decir, en el marco ideológico, de cómo tú te confrontas contra todo lo que representa el imperialismo como fase superior del capitalismo. O sea, que es una lucha que va, o sea, es tan amplia que tú dices, o sea, los parámetros, tú ves un dirigente, un joven estudiante de la derecha, porque es de derecha, lo sepa o no, muchos de ellos no lo saben, creen que están luchando no sé por qué, pero son de derecha, incluso llegan a ser de ultraderecha y no lo saben, pero la cosmovisión del mundo que tiene él o ella es la misma que tiene un estudiante de derecha que está en Argentina ahorita protestando contra el gobierno de Cristina, un estudiante neofascista en Bolivia que quema indígenas protestando, diciendo que lucha por la libertad y la democracia, y es decir, y todos esos jóvenes, todos esos movimientos políticos, juveniles y no tan juveniles también, que están en todos los países, en varios países de América del Sur y América Latina, pues tienen todos esos elementos en común que podemos ver aquí, el elemento de identificación de clase que nombraba Karen, el elemento de la visión geopolítica del mundo, es decir, para ellos Estados Unidos está como para regir el mundo, y que alguien plantea otra cosa, claro, no puede ser de otra manera, no puedes verlo de otra manera, porque ha sido programado así durante toda tu vida. Desde que uno nace, la televisión te programa con un bombardeo. Escribía yo, por cierto, hoy es jueves, el artículo sobre el Día de la Juventud y la Batalla de la Victoria. Los invito a leerlo en Ciudad Caracas. Y plantea, es que lo más fácil, siendo joven, es eso, es reproducir eso, porque es lo que te ha programado la televisión, es lo que te ha programado el cine desde pequeño. Tú vas al cine y te bombardean, y bueno, los soldados estadounidenses vienen a salvarnos a nosotros de nosotros mismos, porque los latinoamericanos somos narcotraficantes y ladrones, los árabes son terroristas y los africanos son salvajes que están viviendo en la época de, o sea, salvajes, pues, más que redundante. Entonces, siempre son las potencias occidentales, Estados Unidos sobre todo, las que nos vienen a liberar de nosotros mismos, de nuestros propios gobernantes. Ellos son los regentes del mundo, ellos son la sociedad supra que tiene el derecho divino de ingresar en la vida interna de cada país. Bueno, entonces estos jóvenes dirigentes, chicos, como María Corina Machado, que ha viajado al gobierno de los Estados Unidos, partidos políticos que se sabe que reciben financiamiento de esa potencia de Estados Unidos, que sí es una potencia, que no es Cuba, que sí se mete en los asuntos de otros países, y que además se mete para matar. Exacto, y se mete por las malas con ejército, y también se mete hecho el tonto pagando sicarios, porque es que a veces hay gente, y yo creo que por eso es importante debatir las ideas, que dice, no chicos, pero la CIA, ¿qué va a estar pendiente de la CIA de Venezuela? Hermano, ¿qué crees tú que es la CIA? O sea, la CIA no es, ¿tú crees que la CIA que es un cuerpo policial? Es como decir aquí el 6. Entonces, el trabajo de la CIA es ese. El trabajo de la CIA es tumbar gobierno,
armar revueltas, poner locos que disparen y nadie sabe quién fue. Es decir, defender los intereses de las grandes corporaciones transnacionales del gobierno de Estados Unidos y de los países colonialistas del primer mundo, y eso lo hace en función de lo que sea. Y esto ni siquiera es que es una especulación mía, lo dicen ellos en sus propios programas, en sus documentales de History Channel, Discovery Channel. Son los tipos con su cara muy lavada, dicen, no, sí, le financiamos a fulano, el otro puso una bomba, le pagamos a este y tumbamos al gobierno, y todo eso lo hicimos por defender los intereses del gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahí la derecha internacional tiene una crisis muy fuerte, no solamente económica y política, sino también creativa, también moral, también... ¿O será que se le agotan las fórmulas? Sí, hay una crisis, no tienen, ¿no? De verdad es terrible. Por eso te digo que tener que apelar a los argumentos arcaicos de plena Guerra Fría da mucha risa. Y a la vez, bueno, a mí me da pena ajena, ¿no? O sea, tener ellos tienen intelectuales también, ¿no? Como no producen ideas un poco más acordes a la situación que se está viviendo. Porque así como decían que Cuba era regida por la Unión Soviética, después decían que Allende era regido por Cuba, ahorita dicen que Venezuela es regida. Entonces es el mismo discurso, el mismo panfleto. Lo que pasa es que hay un desconocimiento muy fuerte de la historia y la apuesta, como decía Galeano, fue dividirnos, quitarnos el alma, ¿me entiendes? Entonces nos veíamos como pequeñas islas y ya no nos veíamos como un todo, como una nación, que ahora sí se logró gracias al comandante Chávez y al comandante Fidel, que es la CELAC y lo que es el ALBA. Pero lo peor es que ellos no pasan de Plaza Venezuela. No es que no solamente no revisan la historia, es que no pasan de Plaza Venezuela. Y cuando les hablan de un estudiante desaparecido que sus restos fueron recuperados ahora en la revolución, como es el caso de Noel Rodríguez, no entienden. Y le preguntaban a los muchachos, a Lorenza Leya, al otro, ¿y qué pasó en el Caracazo? No, yo era muy chiquito. Bueno, pero es que es el colmo de la aberración de la ignorancia. Yo no viví la época de Simón Bolívar, claro, ni de Francisco de Miranda, ni de Antonio José de Sucre. O sea, es como que yo diga, bueno, a mí no me importa Bolívar porque yo no viví eso, ¿no? O sea, claro. Hay un tema que ellos, que es sobre el cual fundamentaron su movilización del día de hoy, esos pequeños grupos, y es el tema de la injerencia, ¿no? Uno se pregunta, ellos dicen, bueno, desde que el presidente Chávez está en Cuba, tratando su estado de salud, ahora se gobierna desde Cuba, son los cubanos los que mandan. No, pero ahora directamente que son los hermanos Castro. Claro, entonces uno va al terreno, uno dice, bueno, ya va, ok, vamos a poner los argumentos sobre la mesa y vamos a ver si eso que tú estás diciendo tiene cierta validez. ¿Qué ha cambiado en Venezuela? Venezuela no ha cambiado nada. La política de inclusión social continúa, las grandes misiones continúan, las acciones del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos continúan. La gente continúa celebrando los carnavales como se celebró el año pasado y el antepasado, cada vez en mejores condiciones. ¿Qué ha cambiado en Venezuela? Venezuela se sigue profundizando un proceso de cambio que le sigue garantizando a las mayorías, a las grandes mayorías históricamente incluidas, mejores condiciones. Ahora, a todas luces se trata de un argumento que tiene un objetivo netamente político, que busca afectar la figura del presidente Hugo Chávez, que busca afectar la imagen del gobierno revolucionario, ellos en el entendido de verse un escenario electoral. Y hay un escenario electoral, vienen las elecciones de alcaldes en el mes de junio. Ese es el único escenario electoral planteado hoy en el país. Lamentablemente, no, pero yo creo que ellos no cuentan con una masa como para que hay otro escenario electoral. Sí. Porque él todos los días habla de cosas que son de trascendencia nacional. Él nunca muy poco lo escucha uno hablando de... Debe ser por eso que los índices de seguridad en Miranda estamos así. Pero además que Fidel, tú que bien dices ahí el tema de que Fidel está muy ocupado ahorita. Fidel está muy ocupado desde hace años, porque acuérdate que aquí cuando se trajeron los bombillos tenían unas cámaras que van a vigilar a todos los millones de venezolanos y que los vigila Fidel en una recámara allá en Cuba, ¿no? O sea, eso es lo que decían a la gente y hubo gente que creyó eso. O sea, bueno, yo tenía amigos pemones que le mandaban saludos al comandante que ya que nos veía, ¿no? Me imagino que en las casas de la misión vivienda, que son casi 400.000 que se han entregado ya, y hay de varias cámaras, ¿no? Lo que pasa es que da risa, nos podemos reír ahorita, pero realmente ese es el mundo al revés que nos han impuesto a punta de sangre y fuego. Y lo dijo el comandante Daniel Ortega cuando vino aquí el 10 de enero y dijo, ¿cuánta sangre? Él dijo, yo vengo de un país ensangrentado, como es Nicaragua y como fue El Salvador y toda Centroamérica, que diezmaron a una población, y dijo, ¿cuánta sangre le ha ahorrado Venezuela y los venezolanos a la humanidad con esta revolución pacífica? Entonces yo creo que estos niños ricos deberían ponerse a pensar realmente, porque este es un pueblo sumamente pacífico, sumamente noble, pero que no se va a dejar arrebatar sus cosas, como lo demostró el 11 de abril, como lo demostró en el paro petrolero y como lo ha demostrado un montón de veces. Entonces que agradezcan ellos también
también toda esta labor que ha hecho la Revolución Bolivariana de ahorrarle sangre a la humanidad. Y toda esta democracia, que ellos puedan hacer lo que les dé la gana y no pasa absolutamente nada, porque esos 7 chamos se van a aparecer dentro de un rato, van a estar, o sea, como tú decías, duermen en su casa. O sea, hermano, esto en la Cuarta República tú no lo hacías. ¿Tú te imaginas que en la Cuarta República un grupo de estudiantes se hubiese ido a la Embajada de Estados Unidos a protestar por la injerencia? Te voy a decir qué hubiese pasado. Primero, eso no salía en ningún medio de comunicación, en ninguno, porque todos los medios de comunicación se iban a autocensurar. Segundo, esos estudiantes iban a desaparecer, no iban a aparecer más nunca, y aparecían, quién sabe, con droga, diciendo que asesinados en enfrentamiento con la policía. O sea, hay que ver aquí, y esto tú lo puedes hacer ahorita porque seas el presidente, porque hay un gobierno de izquierda. Pues eso no lo pudieras hacer. Un Jorge Rodríguez. Claro, Rodríguez, sería un Jorge cualquier Rodríguez, cantidad claro, de dirigentes estudiantiles que fueron perseguidos, torturados, asesinados durante la Cuarta República. Y que uno lo ve en otros países, porque nuestros estudiantes en América Latina todavía, en Colombia, en Chile, en Honduras, están luchando todavía por la educación pública gratuita y de calidad. Y nosotros la tenemos garantizada, entonces como ellos no tienen más nada que... Es que hay dos cosas que parecen, hay dos temas vetados en sectores de oposición. Uno es la historia y el otro es la situación internacional. Claro. Aquí no se habla de la situación de los estudiantes en España, por ejemplo, de decir, por ejemplo, que el 50% de los jóvenes en España están desempleados, no tienen acceso y se están yendo a de España. Y se están yendo de España. Y vienen a América Latina otra vez buscando esperanzas. Entonces... Igual que el discurso de sus dirigentes, que es un discurso totalmente descontextualizado. O sea, Venezuela está en un limbo histórico y un limbo geopolítico. Mira, creo que tenemos una llamada de alguno de nuestros usuarios que se comunica a esta hora. Le damos la bienvenida a la mesa informativa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. Díganos su nombre. Joaquín Galíndez, ¿De dónde nos llama? de aquí de Coche, Caracas. Ah, bueno, un saludo para toda la gente de Coche. Gracias. Díganos. Bueno, referente que yo estoy viendo mi programa con tranquilidad y cada ratico la operadora de cable corta la imagen, la vuelve a poner otra vez, la vuelve a cortar, la vuelve a poner otra vez. ¿Qué hay que hacer contra eso? Hay un problema, sí, nos acaban de reportar esta factura, hay un problema con la señal de Venezolana de Televisión en algunas cableras. Cableras del país. No es algo nuevo tampoco, no es algo nuevo. En todo caso, ya habrá un pronunciamiento más formal del canal sobre este tema, posterior a una evaluación de la empresa, ¿no? No escuché el nombre de la empresa en el caso del señor. ¿Todavía lo tenemos en línea? Sí. ¿De qué cablera está hablando? Supercable. Supercable. Bueno, que misteriosamente se cae la señal de Venezolana de Televisión justamente cuando salen determinados voceros del gobierno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiene algún comentario sobre el tema que estamos abordando hoy? No lo tenemos. Muchas gracias. Le recordamos el número 0212-207-2191 para que se comuniquen con nosotros. Sí, bueno, eso del tema de las empresas de cable es toda una historia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Damos por concluido este primer gran tema, nuestro primer plato fuerte de la mesa informativa el día de hoy. Al regreso estaremos hablando de economía. Usted puede participar, le repito el número 207-2191. Ya volvemos con más. El canal de todos los venezolanos. Ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida. Recordando las acciones golpistas de los que desvergonzadamente intentan gobernar, asedio a una embajada. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio. Hoy, a las 11 de la noche por Venezolana de Televisión. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. Bueno, mi comandante, pa'lante, te damos todas las fuerzas. Queremos verte recuperado, luchando por todos nosotros, por los pobres, por los merideños. Le pido a Santo Cristo de Aricagua y a Santo Cristo de la Grita que le dé la pronta recuperación a nuestro presidente para que se pueda apretar tuerca. Mi comandante, lo quiero con todo mi corazón y siga adelante, no desmaye. Para que siga gobernando nuestro país como lo has hecho. Necesitamos que estés alentadito, que estés bueno, paradito, ahí firme, fuerza, luz y poder. Para que cumpla su mandato hasta el 2019 y si es posible, mucho más. Comandante, usted está sanado porque yo sé que está sanado. Un besote a mi viejo, lindo, bello, precioso. Sé que lo vamos a ver aquí en Venezuela otra vez. Hasta la victoria siempre.
Viviremos y venceremos. Una patria, un solo corazón. El saber y el trabajo, esa es la gran misión. Con el impulso de la gran misión Saber y Trabajo, la organización de los trabajadores, la participación de nuevos actores sociales y una nueva cultura política se ha hecho presente en la transformación del sistema económico del país. Mi calidad de vida ha mejorado, la de mis hijos, tengo mi trabajo seguro. Fue una de las mejores misiones que se han podido crear porque mientras que uno tenga un empleo, uno tiene mejor posibilidades de brindarle estabilidad y una mejor calidad de vida a la familia. El Boulevard de Sabana Grande también es tu casa. Respétalo. Ah, listo. Listo. Listo nada. A eso le hacemos unas cuantas más. Hay quienes piensan que dar información es sinónimo de amarillismo, desestabilización y de todo aquello que pueda generar zozobra. Seguramente tú no eres uno de ellos. Por eso te invito a que juntos demostremos desde la trinchera del Gallito que sí se puede hacer periodismo serio. Los espero a todos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Cantar de Gallos. ¿Por dónde más? En Venezolana, de Televisión. Presidente, hoy más que nunca estamos contigo para trabajar en equipo con tu pueblo, al que dignificas día a día, al que está contigo. Te amamos y hoy más que nunca te lo decimos. Debemos trabajar de la mano junto a un hombre que nos ha enseñado a amar a Venezuela. Seamos la voz que canta de alegría, pero que también grita por todos los oprimidos. Seamos las manos y los pies que construyen. Seamos no futuro, seamos presentes porque es aquí y ahora. No nos damos por vencidos aunque el camino sea duro. Chávez es patria, patria. Yo estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana. Somos un pueblo fiel a su comandante y bueno, seguimos órdenes como todos soldados, estamos rodilla en tierra esperando que el presidente siempre con la mano de Dios, porque de eso estamos seguros que Dios siempre está con él, bueno, que vuelva a su patria, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Estos días son días en los cuales nuestro país debate acerca del tema económico de manera tal vez más destacable, a propósito de lo que han sido las medidas anunciadas por el gobierno en los últimos días, el tema del ajuste cambiario. Ayer el vicepresidente se refirió a la regulación de los precios de algunos medicamentos, de la totalidad de los medicamentos que se expanden en el país, también al seguimiento que se va a hacer a los dólares, las divisas que son asignadas a parte del sector económico privado de nuestro país para evitar una ola de especulación. Este va a ser el tema que vamos a abordar de inmediato en nuestra mesa informativa. Estamos con ustedes, Karen Méndez, Ronald Muñoz y este servidor Luis Marcano. Ronald. Karen, creo que quería tocar allí. No, lo que pasa es que el tema de la economía es algo que a veces asusta, ¿no? Porque parece como una cosa muy técnica y de teóricos que no logramos entender. Pero indudablemente, y eso lo señaló William Castillo, creo que en este programa, y después él lo tuiteó, que es algo que no debemos perder de vista, que Venezuela enfrenta es una guerra económica, ¿no? Así como la enfrentamos mediáticamente, políticamente, se traduce también en la economía. Y que esa guerra económica la han enfrentado también, ahí volvemos otra vez a los antecedentes, que fue Chile el más dramático, y Cuba también. No podemos olvidar que Cuba tiene un bloqueo económico el más largo, prolongado y genocida de la historia, ¿no? Las revoluciones centroamericanas también lo hicieron. Claro, entonces cuando los Estados Unidos ve que no puede controlar ese gobierno y bueno, lamentablemente la camarilla que juega sus intereses acá
bueno, se dan cuenta que una de estas maneras es la guerra económica. El antecedente o el paso previo a la intervención militar en Libia fue el tomar las reservas internacionales de Libia, diciendo que eran de Gaddafi. Claro, es como asfixiarlos. Y eso mismo pasó en Chile y también pasó con los alimentos. Ellos lograron asfixiar de una manera tan fuerte a Chile, ahorita no tengo los datos, que después hubo un desabastecimiento muy fuerte de los productos, la gente no tuvo, algunas personas no tuvieron la conciencia que era una guerra económica y empezaron como a molestarse con la unidad popular, eso es lo que siempre y hace. generó incluso, bueno, hubo buenas respuestas por parte del pueblo como las JAP, que eran las juntas abastecedoras y de precio, que bueno, que fue el pueblo que tomó medidas para garantizar el derecho, el acceso a la comida por parte de la gente más pobre. No vayamos tan lejos, 2002 aquí, paro petrolero, sabotearnos el acceso a la gasolina, a los alimentos. Siempre es económico para ahogar. Siempre es una fórmula de la estrategia del gobierno de Estados Unidos, mermar la economía de un país para luego tirar el zarpazo, pero bueno. Volvemos a la falta de creatividad de estos hombres que crearon un guión en plena Guerra Fría, y ese guión mediático, económico y en otros sectores es el que aplican ahora con la Revolución Bolivariana. Lo cierto es que en estas condiciones que tiene el país, difícilmente algún dirigente opositor, aun cuando los hay, Pablo Medina y Diego Arria fueron dos de ellos, se atreva a salir a decir con fuerza, decir, bueno, vamos a un paro. Claro. Difícilmente, pues no hay condiciones para hacerlo, pues no tienen condiciones para hacerlo. Frente a eso, apela el poder económico que ellos mismos controlan a otro tipo de estrategia, y una de esas estrategias es el tema de la especulación. ¿Cómo lo está percibiendo la población venezolana? De inmediato vamos a conocer algunas de las opiniones. Vamos a oír a Zoraida, a ella la consultamos en las calles de Caracas y esto fue lo que nos dijo. Que hay especulación de los productos de primera necesidad, porque es verdad que el dólar subió, pero no es motivo para que los productos estén tan caros. Además de estar caros, te los limitan. Por lo menos no te venden el café que tú quieres, sino que te meten una bolsita de café por persona. Por eso yo creo que hay especulación, porque si te aumentan los productos, pues tú puedes comprar lo que tú quieres. Tenemos la opinión de Zoraida, pero Zoraida no fue la única venezolana a pie que habló hoy para Mesa Informativa, para Venezolana de Televisión. También el señor Rubén Rodríguez. Vamos a ver qué nos dijo Rubén. Especulación en algunos productos, no digamos que todos ni todo el mundo, pero sí en algunos supermercados, en algunos sitios es difícil conseguir las cosas y en algunos casos lo venden muy por encima. Sobre todo el comercio informal, que creo que tiene acaparado muchas cosas, y por ejemplo una margarina que tiene un precio la venden 3 veces el precio normal, el azúcar, la harina pan, el aceite, todo eso, el papel toalé. Y sí pienso que hay especulación y acaparamiento también de parte. Bueno, difícilmente algún venezolano hoy, independientemente de su posición política, desconozca que hay ciertamente especulación, y muy grave, de parte del sector privado, que expende la mayor parte de los productos que nosotros a diario consumimos. Tú tienes un elemento allí que es importante. Sí, hace pocos días escribió un artículo el canciller de Venezuela, Elías Agua, que de verdad es muy bueno, es muy cortico y es muy didáctico para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y él dice, les voy a leer unos pedacitos: para la oposición, un dólar barato es el escenario ideal para seguir captando nuestra renta petrolera y saqueando el bolsillo de nuestro pueblo. El pueblo debe comprender, y lo sabe, que este dólar barato que el gobierno otorgaba a los importadores no se traduce en precios baratos para los productos que ellos comercializan a nuestro pueblo. Por el contrario, ellos han constituido un círculo vicioso donde obtienen dólares baratos para importar, cuando lo hacen, porque la mayoría de las veces lo hacen a medias o no importan nada, sino que cambian los dólares en el mercado paralelo, incrementando el precio especulativo, y luego lo venden los productos a los precios de dólar paralelo que ellos mismos han fijado, acumulando así muchos bolívares que sacan del bolsillo del pueblo para seguir comprando dólares baratos a Cadivi, y así funciona este círculo vicioso. Y entonces agrega que si existe alguna crítica, o si alguna crítica cabe al gobierno revolucionario, es la falta de control y penalización de esta situación, que ahora intenta ser corregida con el órgano superior de optimización del sistema cambiario. Está en el clavo. Claro. O apunta hacia el clavo, claro. Elías Agua en esto. El tema económico es un tema que es complejo. Uno intenta o hace el esfuerzo porque la visión que uno exponga sea lo más clara posible para que todos podamos tener comprensión de lo que está pasando. Este es el tema de la renta petrolera. Ayer fue publicado en el Correo del Orinoco y en Ciudad Caracas una entrevista al ministro Giordani, entrevista que hizo Claudio Osvaldo Hernández, periodista conocido
de nuestro país, y Jordania hablaba acerca del tema de la renta. ¿Qué es la renta? La cantidad de divisas que ingresan a nuestro país. Y daba algunos datos que ejemplarizan lo que acaba de decir allí, o lo que dijo en su artículo Elías Agua. Al país entran en un año entran cerca de 97 mil millones de dólares. Yo creo que tenemos el artículo de Jordani, vamos a ponerlo en su pantalla. Ahí está, fíjense. Jordani decía, bueno, entran al país unos 97 mil millones de dólares anualmente. El 95% de esas divisas provienen de la venta de petróleo, porque somos un país que vende petróleo. 3.000 millones de dólares solamente ingresan por concepto de exportaciones que realiza el sector privado venezolano. Ellos generan 3.000 millones de dólares para el país, pero ¿sabes cuánto le piden anualmente al Estado? 30.000 millones. Es decir, piden 10 veces más de lo que generan en divisas para el país. Evidentemente, y lo decía allí Elías Agua, es muy fácil, teniendo un dólar barato, captar ese dólar barato y generar la cantidad de bolívares que generan para nuevamente, y por eso es que es un círculo vicioso, captar esos dólares baratos. Incrementa la fortuna a costillas, vamos a decirlo así clarito, de los venezolanos, que ahora, por estar en las condiciones económicas que está nuestro país, tienen mayor capacidad adquisitiva, y entonces se genera una economía mucho más dinámica que les permite a ellos enriquecerse, pero no legítimamente, porque no es un enriquecimiento legítimo, es un enriquecimiento, repito, a costilla de los venezolanos, que tienen que sufrir esto, especulación. Claro, yo veía esta mañana un programa en un canal, en el canal informativo de la derecha, y estaba uno de esos señores que ellos tienen allí, un experto economista, decir el nombre, el señor Maxim Ross, y él hace un análisis sobre el tema del dólar. Pero tú sabes que él estuvo hablando como media hora, no sé si una hora completa, del tema del dólar, y él hablaba sobre los problemas y entonces sobre quién salía beneficiado y todo. Por ese señor en una hora yo no le escuché hablar de la especulación financiera por parte de sectores empresariales. Él habló de cualquier cantidad de cosas, de las cuales muchas incluso yo creo que ni existen. Pero yo creo que como boliburguesía y yo no sé qué, que se enriquecen, yo creo que ojo, lo digo porque esa es la matriz de opinión que ellos manejan, ¿no? Y que ellos tratan de vender. O sea, ignorar por completo como que si aquí no hay, pues entonces no hay todo un sector financiero. Ves que hablar de la economía mundial sin hablar de la especulación financiera de gran capital transnacional es evidentemente un absurdo, ¿no? Solamente hablando de la economía venezolana. Además que el tema ni siquiera es nuevo para los venezolanos. Aun cuando hoy es utilizado como herramienta política contra la revolución bolivariana, el tema de la especulación no es nada nuevo. Aquí cualquier venezolano que tenga más de 30, 40 años sabe que el empresariado venezolano, que a diferencia del empresariado de otras naciones, uno podría hablar del empresariado de Brasil, que es tan capitalista como el nuestro. Ahora, el de Brasil trabaja, genera, bajo un sistema capitalista, genera ingresos. El de aquí quiere vivir de buenas condiciones que le da el Estado, entre ellas dólar barato, y además a punta de especulación. Son dos, por eso es que se ha dicho muchas veces, y nadie tiene que tiene que sentirse ofendido y no ofendido, tiene que sentir que le están diciendo la verdad cuando a un empresario le dicen parásito, porque aquí hay empresarios parásitos, no son todos, pero la mayoría de los que han acumulado grandes capitales lo hacen a punta de actividades como esta, o como lo hacían antes. Cuando venía un ajuste cambiario, y eso estaba en debate lo del tema, porque no se anunció que no sé qué, cuando venía ajuste cambiario hace 20, 25 años, en este país los que ya sabían eran ellos mismos, claro, eran gobiernos. Claro, y empezaron a adquirir de finanzas lo ponía en cualquier cantidad de historias de venezolanos hay que les decían, mira, compra dólares ahorita que en 6 meses viene una devaluación. Y en efecto así era. Y así hicieron fortuna. Ahora, eso es una realidad. El que la quiera desconocer, pues, o ignorancia. Y además que a mí me preocupa también como la imposición de los antivalores, ¿no? Porque aquí se quiso imponer, y uno lo vive en la cotidianidad, el vivo. El venezolano vivo, el que se colea, el que roba, el que especula. Meserane no tenía ni un pelo de tonto. Y se llevó el dinero de todos los venezolanos. Entonces tú vas a agarrar un taxi, el taxi te dice, no, mira, te va a cobrar una cantidad absurda. Y tú le dices, no, pero ¿cómo me vas a cobrar eso si en la mañana costaba la mitad? Y él te dice, no, pero es que los cauchos, me cobran los cauchos. Pero no te puedo pagar el caucho con una carrera, ¿no? Pero también él es víctima de la especulación. Entonces es un círculo vicioso, como lo decía también Elías Agua, que es terrible. Y eso también es producto
de lo que venden las grandes corporaciones mediáticas, que todo aquel estafador y aquella persona que robe, bueno, es un vivo, que es un ejemplo a seguir, claro. Y cuando se le trata de castigar, como pasó con el caso Mesrane, bueno, es un perseguido político, ¿no? Es que son los paradigmas que honesto, eres un tonto, eres el que todo el mundo se burla, la muchacha bonita se va con el vivo, con el asesino, es la promoción. Es que hay una cantidad de paradigmas que se han fijado en la sociedad venezolana, de los cuales poco a poco nos vamos deslastrando, que justamente favorecen ese tipo de cosas. Claro. Hay otro ejemplo, el tema del cuidado de lo público y lo privado. Usted ve una persona que es capaz de lanzar, no sé, un papel, basura, en una plaza Bolívar, pero no lo hace en un centro comercial. En un centro comercial hay respeto, hay un cuidado, oye, mira, tal, que no sé qué. Pero en una plaza que es pública, que es de todos, que se hizo con los recursos de todos, no es de un privado, no se hace, porque justamente hay una serie de paradigmas. Con ellos estamos lidiando y a ellos ahí... Yo voy a leer un pedacito aquí, Luis, del artículo de Elías Agua, que más que placer tener un canciller intelectual, ¿verdad? Que baje líneas al pueblo y las comparte. Y él dice, las acciones económicas tomadas están destinadas a proteger nuestros ingresos en divisas, porque ellos dicen que son estas medidas para atacar y empobrecer al pueblo. No. Es evitar que sigan cayendo en el torrente de la voracidad capitalista y preservar nuestros recursos monetarios para el sostenimiento del sistema socialista de seguridad social que ha venido construyendo el presidente Chávez, para seguir ampliando y construyendo sistemas de riegos y agroindustrias para la producción de alimentos que consumimos, para seguir construyendo industrias que nos permitan producir en Venezuela los materiales de construcción, insumos textiles y médicos para nuestro pueblo, para seguir desarrollando una infraestructura de soporte para la producción y el vivir bien socialista. Son medidas para proteger al pueblo ante la voracidad de estos capitalistas que quisieran mandar todos los dólares afuera y dejarnos en la bancarrota, ¿no? Bueno, y con este aporte de Karen nosotros hacemos una pausa, hacemos un corte y ya regresamos aquí en Mesa Informativa. Nos vamos con una cápsula ideológica que tenemos aquí. Ernesto Che Guevara. En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Ernesto Che Guevara. Ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida. Recordando las acciones golpistas de los que desvergonzadamente intentan gobernar, asedio a una embajada. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio. Hoy, a las 11 de la noche por Venezolana de Televisión. La tasa de cambio o tipo de cambio es una de las variables más importantes de la economía, comparable con otros indicadores como la tasa de interés o los salarios. Refleja la equivalencia entre la moneda nacional y las monedas extranjeras, es decir, expresa una relación de valor. Tantos bolívares equivalen a una determinada cantidad en otras monedas como dólares, euros o yenes. La tasa de cambio determina cuánto podemos comprar con un bolívar fuera del país y al mismo tiempo cuántos bolívares debemos entregar si queremos acceder a divisas extranjeras. Es una variable fundamental para la economía porque influye decisivamente tanto en nuestra capacidad de importar productos como de exportar. Los países tienen distintos sistemas de tipo de cambio. Algunos dejan que su moneda fluctúe o varíe de acuerdo a la oferta y demanda, pero la mayoría de los países tiene algún tipo de sistema que permite regular el tipo de cambio. Desde el año 2003, Venezuela adoptó un sistema de tipo de cambio fijo, en el cual el gobierno establece la tasa de cambio y regula el acceso a las divisas extranjeras. Así, todas las divisas que ingresan al país deben ser vendidas al Banco Central y todas las divisas que se compren legalmente en el país deben ser adquiridas del Banco Central al tipo de cambio oficial. El mantenimiento de este tipo de cambio fijo durante una década ha permitido la recuperación de las reservas internacionales, así como generar inmensos recursos que han sido destinados por la revolución a la reducción de la pobreza, el empleo, las misiones y a grandes obras de infraestructura.
No obstante, en los últimos años, poderosos sectores financieros, de forma ilícita, han creado un mercado negro del dólar en el que especulan con el valor de esta moneda, fijando precios diferentes al oficial para nuestra moneda, lo cual impacta negativamente en la economía. Esta guerra económica contra el bolívar conlleva a fenómenos como el aumento de la inflación, la escasez y el desabastecimiento. El reciente ajuste al tipo de cambio que llevó la paridad de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar tiene como objetivo proteger nuestra economía. Esta acción busca corregir una distorsión en la economía interna que hace que en Venezuela sea más barato importar productos que producirlos. Al mismo tiempo, un tipo de cambio muy bajo mantiene a los especuladores al acecho, amenazando siempre a nuestra moneda. Con el nuevo tipo de cambio y las medidas complementarias que se han adoptado, el gobierno estimula también a aquellos sectores con vocación para exportar, porque pueden obtener mayor cantidad de bolívares por las ventas realizadas en el extranjero. La medida también permitirá al Estado venezolano obtener nuevos ingresos que fortalecerán la política de empleo, el pago de salarios, pensiones y otros beneficios a la administración pública, así como el financiamiento de las misiones y las grandes misiones sociales. Economía, especulación, la situación económica de los venezolanos actualmente, parte de lo que estamos analizando hoy en nuestra mesa informativa. Estábamos hablando del tema de la especulación, pero cómo la especulación también es usada como herramienta política para intentar desestabilizar el país, y no es un hecho, digamos, novedoso, algo practicado en naciones donde se desarrollan procesos de izquierda, procesos revolucionarios, de transformación, como es el caso de Venezuela. Los venezolanos, digamos, han pasado 14 años de revolución y de algún modo ya conocemos cómo actúan sectores económicos nacionales y transnacionales frente a este tipo de cosas. ¿Cuál es tu percepción de esto? No, creo que tenemos que hacer un pase con Michelle. ¿Vamos a interrumpir? Sí, tenemos a Michelle. Tenemos a Michelle Caballero. Vamos a retomar el tema de la Embajada de Cuba porque hay información que desde allá se genera. Ya está nuestro reportero Michelle Caballero y nos va a presentar el reporte. Sí, a esta hora Venezolana de Televisión se encuentra acá en la Embajada de Cuba, donde, como ustedes saben, más temprano hubo una situación irregular con un grupo de estudiantes de oposición. Recordarán ustedes fachada de la Embajada de Cuba, tristemente célebre por los hechos ocurridos en el año 2002, cuando el actual gobernador intentó violentar esta soberanía utilizando una escalera. Pues el día de hoy también sigue siendo noticia, realmente acá en la calle Roraima de Chuao con la calle Choroní, y es noticia porque vamos a pedir a nuestro camarógrafo justamente que nos muestre la parte poco de atrás de acá de la calle Choroní, donde hay un cordón actualmente de la Guardia Nacional Bolivariana. Se encuentra allí porque, a pesar de que más temprano este grupo de jóvenes estaban frente a la embajada, se encontraban encadenados, ellos fueron movilizados, toda vez que esta es una zona de seguridad, fueron movilizados a, digamos, a algunos metros más allá de la calle Choroní. Hay un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana y este grupo de estudiantes, unos 8 o 9 personas, se encuentran encadenados en este momento. En completa calma, podemos decirles que está en completa calma la situación. Conversamos justamente con uno de estos estudiantes, quien sirvió de vocero y explicó las razones por las cuales ellos están protestando y también por las cuales, a pesar de ser esta una zona de seguridad frente a la Embajada de Cuba, decidieron encadenarse acá y luego fueron sacados de esta zona hacia algunos metros más allá de la calle Choroní. Escuchemos parte de sus palabras. ¿No creen ustedes que están, digamos, violentando alguna medida del orden público? No, yo creo que no. Mira, nosotros estamos amparados bajo el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza que que todo venezolano tiene el libre albedrío de protestar libremente, siempre y cuando sea pacífico. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Ahora, varios compañeros en horas de la tarde, o sea, un pueblo más temprano, se encadenaron a las afueras de la Embajada de Cuba, ya frente, o sea, en las puertas, y fueron arremetidos, fueron detenidos injustamente, porque, o sea, si nosotros hubiésemos pasado la zona de seguridad nacional, que para mí zona de seguridad nacional sería la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y Miraflores. Aquí ninguna embajada tiene que ser custodiada por la Guardia Nacional Venezolana, y la Guardia Nacional Venezolana no tiene por qué
seguirle tapando alcahuetería a otros factores que vienen de países diferentes, vuelvo y digo, sea Cuba, Chile, quien sea. Nosotros tenemos una Guardia Nacional que debe ser única y exclusivamente para los venezolanos, para más nadie. Bien, esta es parte de las palabras de una de estas personas jóvenes, estudiantes que se identifican con sectores de oposición, específicamente el movimiento Yabú. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo acercarnos justamente hasta el cordón de la Guardia, al cual les había comentado que se encuentra en la calle Choroní, y es que este grupo de personas fueron movilizadas. Recordemos que se habían encadenado frente a la Embajada de Cuba, es una zona de seguridad, ya les estamos diciendo que no está permitido ningún tipo de manifestación por tratarse justamente de una misión internacional. Nos acercamos hasta acá, está el cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, como les había comentado. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo justamente que se acerque. Ellos han enfatizado, este grupo de jóvenes que han sido tratados en lo que corresponde a esta manifestación, que hasta este momento es pacífica, no han recibido ningún tipo de represión, ningún tipo de situación irregular por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Es parte de la información que tenemos a esta hora Venezolana de Televisión, dando cobertura a este suceso que se ha presentado el día de hoy, justamente frente a la Embajada de Cuba en nuestro país. La información, retornamos a los estudios. Adelante. Bueno, yo creo que a nuestra amiga estudiante hay que explicarle nociones elementales de derecho internacional y de relaciones internacionales. Y hay que explicarle que cuando hay una embajada de un país en otro país, ese país tiene que garantizar la seguridad de las instalaciones diplomáticas y que la ruptura de ese cerco de seguridad diplomático de cualquier país, independientemente de quién sea, porque puede ser en este caso, en términos de relaciones diplomáticas, puede ser Estados Unidos, China, Zimbabue, Cuba o quien sea, las acciones por parte del país agredido, por cuanto esa embajada es su territorio, bueno, pueden ir desde una nota de protesta, desde un cierre de la embajada hasta una declaración de guerra. Yo me pregunto si ella va a responder ante un gobierno, ante otro gobierno, sea cual sea, por las acciones que pueda tomar contra nuestro país, porque ellos no tienen conciencia de que se van a ir a una embajada, no tienen conciencia de que eso es territorio de otro país, y bueno, ellos quieren que lo dejen entrar. Es tan así que, por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. Cuando Pedro Carmona, después que dio un golpe de Estado y se autojuramentó presidente, se autojuramentó pero con el aval de los sectores políticos que hoy son oposición, se fue a una embajada y el gobierno venezolano no podía ingresar a esa embajada porque era territorio de otro país. Ese país tenía la potestad de reservarse el derecho a mantener a Pedro Carmona Estanga allí. ¿Y dónde está Pedro Carmona? En Colombia. Carlos Ortega se fugó del sistema de justicia venezolano y fue a una embajada. Nixon Moreno fue a parar a la sede del episcopado, a la sede del Vaticano. Tiene estatus de diplomático. Correcto, que tiene estatus de nación, en el caso del Vaticano. Y el gobierno venezolano no podía ingresar. Tan elemental como eso. Es decir, hay un respeto a todas las sedes diplomáticas del país. Interesante ver a una joven, parece, no sé si se leyó toda la Constitución, pero por lo menos escribió un artículo de la Constitución. Eso es bueno, léanse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sacan la bandera, hablan de Constitución. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo, dado los acontecimientos recientes en los cuales, antes de ver a muchos de estos sectores diciendo, ¡viva Chávez! Bueno, porque no, pero aparte de Capriles hace algunos años aquí no se hablaba de Bolívar. Capriles la campaña era de izquierda. Claro, era de izquierda. No, bueno, él dijo, la verdad dijo de centro izquierda. Bueno, él migró de ultraderecha, derecha, centro, izquierda, y quedó ahí en la raya. 2 meses más que dura la campaña y se declara comunista. Sí, se declara marxista-leninista, exactamente. Bueno, pero está bien. Vamos a volver al tema económico. ¿Vale? Mira, el tema económico digamos, engarzándolo un poco con este tema que también, que es el tema internacional, porque tiene mucha relación. Yo quisiera aclarar también a personas como esta joven que está ahí, como esta muchacha que no sabe, que le dicen que hoy Cuba manda aquí, que yo no sé qué, que el gobierno cubano es el que impone las líneas. Las relaciones, digamos, ya hablando de geopolítica, desde el punto de vista geopolítico, el tipo de relaciones que puede haber en un país. Por lo menos aquí ya salen de esos expertos de la derecha en sus canales privados, diciendo, bueno, nuestros aliados tradicionales, Estados Unidos era un aliado tradicional. Estados Unidos nunca fue aliado de Venezuela. Nosotros la relación que tuvimos aquí en la Cuarta República con el gobierno de Estados Unidos es una relación de colonialismo. O sea, ellos imponían todo a Venezuela. Usted no vio a Venezuela proponiendo casi nada de forma autónoma en foros como la OEA o la ONU, sino votando por todo lo que decía el gobierno de Estados Unidos. Es decir, éramos un satélite en la esfera geopolítica de Estados Unidos. Hoy Venezuela
tiene una geopolítica propia, de paso, no sigue la de los hermanos cubanos, tiene una geopolítica propia. Ahora, que haya coincidencia con los cubanos, sí, que haya una alianza con Cuba, yo esto lo digo, sí, bueno, una alianza geopolítica. Pero también la hay con Ecuador, claro, también la hay con Bolivia. Estados Unidos tiene una alianza con Inglaterra desde hace 60 años y no es una alianza para defenderse de nadie, es una alianza para invadir al mundo. Y se lanzaron 2 guerras mundiales. En cada conflicto en el que hay en cualquier país del tercer mundo se meten y masacran pueblos. Alianzas como la de Italia con Alemania, que se lanzaron 2 guerras mundiales y perdieron, que querían conquistar el mundo. Bueno, que ahora los países latinoamericanos tengamos legítimamente nuestro derecho de fortalecer alianzas mutuas, yo creo que eso es importante. Lo que pasó en la Embajada de Ecuador muestra cómo los tiempos cambian, lo que tú has hablado un poco, o sea, el hecho de que Inglaterra amenazara, porque eso sí es una falta de respeto y una violación al derecho internacional, que se iba a meter en una Embajada de Ecuador, porque ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, porque los ingleses, leyendo la historia, uno se da cuenta que han sido incluso peor que los Estados Unidos en cuanto a eso de imperialismo de ellos. Bueno, se iban a meter por la fuerza una embajada porque ellos querían buscar al señor Julian Assange en este caso, y que ante la respuesta firme de la UNASUR se tuvieron que frenar porque vieron un Brasil, un argentino, un Venezuela decir, se va a meter con un bloque. Pero además, yo quería, ¿cómo determinas tú el tipo de relaciones que hay entre un país y otro? Bueno, por ejemplo, por el tema de las agendas que hay, es decir, cuando un país es el que determina la agenda que tiene con otro, evidentemente hay una relación de colonialismo, que era lo que pasaba aquí. Tú veas el foro Estados Unidos en la OEA, Estados Unidos llegaba con la declaración ya hecha, y todo el mundo se plegaba. Eso ahora cambió. Pero además hay otro tema que tiene que ver con lo económico, que era la transferencia tecnológica. Aquí, durante la Cuarta República, venían empresas de los países colonialistas de siempre, de Europa Occidental, de Estados Unidos, instalaban algunas fábricas aquí y cero transferencia tecnológica. Cuando les daba la gana, se retiraban. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que Venezuela no se industrializó. Venezuela no se desarrolló y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Bueno, como aquí no había un gobierno tampoco que tuviera una geopolítica y no había un empresariado, aquí hablar de burguesía es un eufemismo. Aquí podemos hablar de una élite económica, pero burguesía porque no se desarrolló el aparato productivo, no hubo medios de producción. Aquí hubo en todo caso una élite económica que se dedicó a hacer negocio de bienes y servicios, supermercados, la familia Capriles aquí, por ejemplo, que tenía un cine, entretenimiento, sí, pero aquí no hubo un desarrollo de la industria nacional y no se hizo porque no hubiesen las condiciones, porque de paso, como tú dices, nombraban hasta el ministro de Finanzas, que además, porque no quisieron. Cuando algún gobierno, profesor, no voy a mencionar su nombre, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en un posgrado, la geopolítica del petróleo, nos mencionaba un caso. Él fue embajador en Francia en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y en un momento Carlos Andrés Pérez, algunos lo recordarán, algunos manejarán estos datos, pero giró instrucciones a algunos embajadores en Europa de reunirse con los ministros de comercio para intentar ampliar relaciones comerciales entre Venezuela y esos países, para tratar de ampliarlas. Bueno, la respuesta de los gobiernos con los cuales lograron reunirse, embajadores nuestros, repito, del gobierno primero de Carlos Andrés Pérez, la respuesta que recibieron de todos los gobiernos de esas naciones de Europa fue: nosotros no tocamos intereses de los Estados Unidos. Así era asumida Venezuela en el mundo. En la Cuarta República, Venezuela era asumida ante el mundo como parte del territorio, no como parte del territorio norteamericano, pero sí como sujeta a sus intereses. Bueno, y es que cada nación latinoamericana tenía un papel que jugar en función de los intereses de los Estados Unidos. El nuestro, producir el petróleo. Y subvencionar sus guerras, porque casi todas las guerras que hizo Estados Unidos, fue lamentablemente con el petróleo venezolano. Por eso ahorita da risa cuando dicen, no, Venezuela regala el petróleo. No, nosotros le hacemos convenios de cooperación con otros países con petróleo, indudablemente, y llevamos escuelas, llevamos electricidad, llevamos vida. Es una alianza del amor, y las alianzas del amor no tienen por qué explicarse a una gente que está llena de odio. Cuando tú te enamoras, bueno, yo me enamoro y no tengo por qué explicarle al que está lleno de odio porque yo estoy enamorada. Entonces es una alianza de la vida y del amor. Así estamos debatiendo nosotros los temas que nos incumben a todos los venezolanos. En las calles también se debaten de los temas trascendentales. Nosotros les vamos a presentar esta asamblea porque la mesa informativa también está en la calle, una asamblea de ciudadanos aquí en la ciudad de Caracas. Vamos a ver. Aquí a Venezuela y al mundo han venido 3 personas que le han mandado nuestro Señor Jesucristo, Dios. Primero, Cristo. Segundo,
Bolívar. Tercero, Chávez, que es el que nos está mandando y mandará para siempre aquí en Venezuela y en el mundo. Usted sabe muy bien que en el pasado aquí no se hacía nada de eso. Aquí los adeptos y los copellanos ya se dedicaban nada más que a entenderse con ellos, con la oligarquía, con los empresarios, reunión con Fedecámara, reunión con yo no sé quién, Carrizo de todas esas empresas, y esa gente nunca se reunió con nosotros. Esa gente nunca nos habló de nada y nosotros nunca tuvimos nada de participación en nada, que qué protesta, ni qué marcha, ni qué nada. Aquí nosotros no hacíamos nada. Ahorita hay inclusión en todas partes, y la Misión Sucre, la Universidad Bolivariana, y todo el que quiera estudiar en este país puede estudiar, porque hay mucha facilidad para estudiar. Antes no tenían, bueno, pues... Sí, que a nosotros no nos tomaban en cuenta como seres humanos, sino que nos utilizaban nada más casi 5 años, y que si el color, el verde, el blanco y tal, y más nada, pero como personas, como seres humanos, nosotros nunca fuimos tomados en cuenta para nada. Les importaba poco si teníamos vivienda, trabajo, salud, lo que sea, no les importaba nada. Ellos saben que ellos son responsables de eso, que dan palo y siempre engañar a la gente. Y para el empleo tenían que tener carnet de partido político que estuviese mandando, si no, no te daban nada. Aquí había desnutrición por todas partes. Nosotros que venimos de Oriente, había desnutrición, y con la Misión Mercal llega el alimento a todos los hogares. Vaya a esos cerros, a esos barrios, y usted ve que todo el mundo tiene comida en su casa. El arroz, la carne, la leche. Aunque sea un pote de leche, toman los niños hoy en día. Antes tomaban agua de espagueti para tener los teteros los niños. Eso no se acuerdan ellos. 3 comidas ahora. Tienen sus 3 platos de comida, ya no pasan hambre, ya no hay desnutrición, ya la pobreza está bajando, el 7% de pobreza. Ya eso es verdad, niega que el presidente Chávez es un hombre, un hermano, un amigo, y que beneficia a todo el mundo. No te piden carnet político para ese tipo de cosas. No, simplemente el hecho de que tú tengas la necesidad, eres atendida. Sin importar tu color de raza, tu religión, nada de eso se está exigiendo. Sería interesante llevar a los 20 muchachos y muchachas que están allá en la Embajada de Cuba y llevarlos a que hablen con la gente del pueblo para que aprendan un poco de lo que sucede. Yo creo que cuando tú oyes, hay cosas que se caen solas, ¿verdad? Que a veces no hay que... Tú agarras y tú pones en cualquiera de estos medios privados, con todos estos especialistas, lo que tú mencionabas, bueno, explicar que los elementos macroeconómicos que el gobierno no explica bien y no hace las acciones tal, que no sé qué. Bueno, la gente en la calle simplemente vive así y entiende y dice, bueno, ya va, poquito, vamos a parar. Si yo antes no tenía cómo comer o mis vecinos no tenían cómo comer y ahora pues, tengo cómo comer, algo bueno está pasando. Que como, me acordé de la campaña. Como ellos dicen, a veces que tú los escuchas hablando en sus canales de televisión que te dicen, no, pero es que tenemos que ir a los barrios, tenemos que ir a, bueno, nosotros los cobochanos no tenemos que ir a los sectores populares, no tenemos que ir a los barrios porque estamos allí, vivimos allí. Y precisamente allí, en los sectores populares, en las comunidades, yo creo que se está realizando un trabajo bien interesante, ¿no? Con un colectivo de documentalistas. Yo veo estas cosas y uno en el día a día comparte con la gente, ¿no? Con los venezolanos. Y yo cada día me da más lástima la oposición venezolana, de verdad, y cada día uno se enamora más de este pueblo noble, bonito, heroico y valiente, que cada día está más consciente, ¿no? Bueno, dentro de eso me preguntabas por el colectivo de nosotros, ¿no? El colectivo de nosotros es el Frente Audiovisual de Liberación, es un colectivo que reúne a documentalistas venezolanos, que siempre nos encontrábamos como en los momentos de conflicto y batalla, y bueno, también cumpliendo un papel internacionalista, porque uno de los legados más bonitos que nos ha dejado el comandante Fidel Castro y el comandante Chávez y también el comandante Che Guevara ha sido el papel internacionalista, y bueno, en la medida de lo posible lo hemos cumplido, ¿no? Y siempre nos encontrábamos que si en Honduras, nos encontramos en Haití, nos encontramos Ángel Palacio, que fue para Libia, David Segarra, que estuvo en Palestina, y bueno, después que se conformó el Gran Polo Patriótico, el comandante Chávez hizo un llamado a organizarnos, y definitivamente es muy importante organizarse, porque uno solo como individualidad no logra nada. Es necesaria la organización para conquistar espacios, para conquistar sueños, ¿no? Y nosotros nos reunimos los documentalistas y bueno, reúne que si a la gente de Panafilms con Ángel Palacio y todo su equipo, Guarataro Films con David Segarra, Vicente, Cooperativa La Célula, la Cooperativa Humana, mi persona, y bueno, están invitados todos los documentalistas bolivarianos revolucionarios a sumarse a este colectivo, y nuestro objetivo es como... Nosotros lo decimos, nosotros somos combatientes de la imagen y el sonido, y nuestro objetivo es descolonizar las pantallas, pero también descolonizar las mentes, ¿no? Ese tipo de movimientos que
seguramente generan muchísimo interés de la población, sobre todo la población nuestra más organizada, consejos comunales que permanentemente están generando debates sobre sus problemas del día a día, pero que de algún modo ideas como estas ayudan también a alimentar la visión y el concepto de cómo solucionar, porque la revolución está en eso, y el pueblo venezolano, un consejo comunal que se va a reunir esta noche, no sé, allá en alguna de las parroquias de alguno de los municipios del estado Apure, está pensando en cómo solucionar sus problemas, pero tiene que tener una visión mucho más amplia. Claro. Te hago el comentario porque también es bueno para los movimientos y comunidades que se interesen por este tipo de cosas, cómo contactar, cómo enlazar para poder... Importantísima tu pregunta, porque nosotros 2 veces por semana, nosotros estamos enlazando con los consejos comunales y colectivos ya organizados, y 2 veces por semana llevamos el cine a las calles, cine bajo las estrellas, totalmente gratis. Y bueno, llevamos los documentales de la Revolución Bolivariana, pero también... que tiene los cines allá. Bueno, y bueno, no solamente llevamos los documentales de la Revolución Bolivariana, sino también películas latinoamericanas, también Chaplin para los chamos, y bueno, es un espacio para compartir con la comunidad y también servir como un elemento integrador en nuestro espacio territorial de conquista, que son los consejos comunales. Entonces pueden comunicarse con nosotros en nuestro blog, que es falvenezuela.blogspot.be, ¿será? blogspot.com, ¿no? No me acuerdo, es blogspot, falvenezuela blogspot. O en nuestra cuenta Twitter también, que es @falvenezuela, o en mi cuenta personal, que es @KarenMéndezL. Los consejos comunales nos contactan y nosotros le llevamos el cine gratis a sus comunidades. Bueno, perfecto. En la medida de lo posible. Se pueden comunicar. Bueno, esto ha sido mesa informativa el día de hoy. Por cierto, no me voy sin antes decir, el gobernador de Miranda, Enrique Pérez Ramos, que se me iba a pasar rapidito, dijo hoy, exigió al gobierno nacional un aumento del 40 y pico por ciento, 46% del salario, creo, del 46%. Bueno, qué bueno que tenga esas inquietudes, gobernador. Yo le invito a que haga eso en la empresa de su familia y que haga de una vez, ya a partir de esta próxima quincena, le aumente un 46% a los trabajadores de su empresa, ¿no? Y así demuestra una vez la gran voluntad que tiene para con el pueblo venezolano. Por decreto extensivo a las empresas de la familia Machado, a Zuluaga, no sé qué, pueden ser pues eso es una buena idea, ejemplo, un buen ejemplo. Nosotros le aumentamos el tanto por ciento, bueno, excelente. Yo voy a un minutico más recordarles que en la Cinemateca y en el CELAR también están pasando ahorita nuestros documentales hasta el sábado. Hoy pasan Puente Llaguno, ayer pasaron Soldados en Rebelión y mañana pasan Tras el Oro Negro y La Quijotada, que fue un documental de mi autoría que hice con el apoyo de Roger Guzmán, Crimson Telo, Will Rojas y bueno, un equipo de aquí de Venezolana Televisión. Muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado. Seguramente estará en otra mesa informativa en condición de periodista invitada. Nosotros tenemos que despedirnos, nos vemos mañana viernes a partir de las 5:30 de la tarde, nuevamente, por supuesto, por Venezolana de Televisión. Está la mesa informativa. Muchísimas gracias. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un pata. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón.
la tristeza de mi pueblo será convertido en fuerza para que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre.